Saludos buenas, mi nombre es Gensi Reyes. Para esta oportunidad y una vez más, el grupo número 1 de la materia Operaciones Unitaria 3 con el maestro Porfirio Alcántara estará intercediendo con el tema Destilación del libro de Mackay, séptima edición. Su servidor le estará hablando de manera detallada pero precisa todo lo relacionado a dicho tema. Espero les guste. Inmediatamente entrando en materia y de manera introductoria debemos saber qué es la destilación para entender todo lo relacionado a dicho tema. La destilación no es nada más y nada menos que el proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. La destilación puede resultar en una separación esencialmente completa o puede ser una separación parcial que aumenta la concentración de los componentes seleccionados en dicha mezcla. Atendiendo a dicha definición, también debemos saber que la destilación puede llevarse a cabo según dos métodos principales. El primer método se basa en la producción de vapor mediante la ebullición de la mezcla líquida que se desea separar y la condensación de los vapores sin permitir que el líquido retorne a la columna del equipo de destilación. Por lo tanto, no hay reflujo en este. El segundo método se basa en el retorno de una parte del condensado a la columna en condiciones tales que el líquido retorna o el líquido que retorna se pone en contacto íntimo con los vapores que ascienden hacia el condensador, de manera tal que es posible realizar cualquiera de los dos métodos como un proceso continuo o discontinuo, es decir, por etapas. La primera sección de este capítulo se ocupa de los procesos de destilación continua en estado estacionario, incluyendo la vaporización parcial en una sola etapa sin reflujo, es decir, la destilación flash o rápida, y la destilación continua con reflujo, es decir, la rectificación. Para sistemas que contienen solo dos componentes, claro está. Para lo que es la parte de la destilación en multicomponente, estas se estarán estudiando en el capítulo 22. Pasando de manera inmediata a lo que es la destilación flash o instantánea, empezaremos definiendo la misma. La destilación flash o instantánea consiste en la vaporización de una fracción definida del líquido, en una manera tal que el vapor que se forma está en equilibrio con el líquido residual, separando el vapor del líquido y condensando el vapor. La figura que mostramos a continuación muestra los elementos que conforman una planta de destilación instantánea o flash. La alimentación hace recircular por medio de la bomba A través del calentador B y se reduce la presión en la válvula C. Una mezcla infinita de vapor y líquido entra en el separador D, en el que permanece el tiempo suficiente para permitir que se separen las corrientes de vapor y líquido. Debido al gran contacto existente entre el líquido y el vapor antes de la separación, las corrientes que se separan están en equilibrio. El vapor sale a través de la línea E y el líquido a través de la línea G. La destilación instantánea se usa de manera extensa en la refinación del petróleo, en la cual sus fracciones se calientan en destiladores de tubo y el fluido calentado se evapora instantáneamente o de manera flash, de ahí deriva su nombre, en corriente de vapor y corrientes de líquidos residuales, cada una de las cuales contiene muchos componentes. El líquido proveniente de un absorbedor se somete a la destilación instantánea para recuperar una parte del soluto y el líquido de un reactor a alta presión se puede destilar instantáneamente a baja presión, generando algo de vapor. Considerando en un caso hipotético, vamos a poner como ejemplo un molde de una mezcla de dos componentes que entra como alimentación del equipo que se presenta en la figura anterior, sea la concentración de la alimentación X sub F, expresada como fracción mol del componente más volátil, sea F la fracción mol de la alimentación que se vaporiza y retira continuamente con el vapor. Por lo tanto, 1 menos F es la fracción de mol de la alimentación que sale de forma continua como líquido, sea Y sub D y X sub B las concentraciones de vapor y el líquido, respectivamente, a partir de un balance de materia para el componente más volátil, pasado a un mol de alimentación que fue el que pusimos de ejemplo al principio. Toda la cantidad de este componente que entra en la alimentación tiene que salir en las dos corrientes que salen del destilador. La ecuación que mostramos a continuación, si la podemos observar, tiene dos incógnitas, las cuales son X sub B y X sub D. Para usar dicha ecuación debe contarse con una segunda relación entre las incógnitas. Tal relación está dada por la curva de equilibrio o por una ecuación basada en la volatilidad relativa, la cual se representa con la letra griega gamma. Para los componentes A y B en una mezcla, gamma se define como la ecuación que mostramos a continuación. Para mezclas ideales, la volatilidad relativa es igual a la relación entre las presiones de vapor, ya que se cumple la ley de Raoult, y gamma es casi constante en el rango de temperatura presente en la destilación típica. Ejecutando de manera práctica lo que ya hemos venido diciendo, vamos a plantear un siguiente ejemplo, que nos dice de la siguiente manera. Una mezcla con 50% en mol de benceno y 50% de tolueno se somete a una destilación instantánea a una presión en el separador de un atm. El líquido que ingresa se calienta a una temperatura que ocasiona que el 50% de la alimentación se evapore. A. ¿Cuáles de las composiciones de vapor y el líquido se abandonan en la cámara de destilación instantánea? Y B.
cuál es la temperatura de la alimentación que se requiere. La solución de dicho problema se hace más fácil de lo que creemos, siempre y cuando tengamos el manejo de las ecuaciones y también de los diagramas. Por lo tanto, el diagrama de punto de ebullición para el benceno tolueno, como se muestra en la figura a continuación, el punto de ebullición de la alimentación es de 92 grados Celsius y se supone que la temperatura en el separador es alrededor de 95 para ambos, por supuesto, compuestos. Y gamma es igual a 2.45, basado en las presiones de vapor del benceno y del tolueno. Para la parte A de este problema, tenemos en primer lugar que adherirnos a lo que son las ecuaciones que mostramos a continuación, con f igual a 0.4 y x sub f igual a 0.5. Igualando a la misma, tenemos que 0.5 es igual a 0.4, que multiplica a 2.45x sobre 1 más 1.45x, y esto sumado a 0.6x. Por lo tanto, el objetivo es despejar a la variable x, y al final, operando de manera matemática, obtendremos que x será igual a 0.412. Por lo tanto, y será igual a 2.45 que multiplica a 0.412 sobre 1 más 1.45 que multiplica a 0.412. Y eso nos da un resultado de 0.632. Entonces, observando esta gráfica, debemos saber que para x, que es igual a 0.412, la temperatura es igual a 95 grados Celsius. Para la parte B de este problema, tenemos que la entalpía de evaporación y los calores específicos de los líquidos son para el benceno 7360 calorías gramo mol, y el calor específico va a ser igual a 33 calorías mol por Celsius. Y para el tolueno será de 7960 calorías gramo mol, y el calor específico respectivamente será 40 calorías mol por Celsius. Seleccionando el líquido a 95 grados Celsius como base para la entalpía, el calor específico promedio para el líquido es 0.5 por 33 más 0.5 por 40, y esto será igual a 36.5 calorías mol por Celsius. El valor promedio de lambda es 0.632 por 7360 más 0.368 por 7960, y esto será igual a 7581 calorías gramo mol. Esto es partiendo de la ecuación que mostramos a continuación, donde H sub F será igual a T sub F menos 95 multiplicado por 36.5. Esto nos dará un resultado de 0.4 multiplicado por 7.581. Y al final, T sub F será igual a 178 grados Celsius. Pasando a lo que es la combinación de rectificación y agotamiento, debemos saber que para obtener productos prácticamente puros, tanto de la parte superior como de la parte inferior de la columna de destilación, la alimentación se introduce en el plato de la parte central de la columna. Si la alimentación es líquida, desciende por la columna hacia el hervidor y se agota en el componente A. Por el vapor que asciende desde el hervidor, por este medio se obtiene un producto residual, que es el componente B casi puro. Para la figura que mostramos a continuación, se representa una columna típica de fraccionamiento continuo, equipada con los accesorios necesarios y que contiene secciones, es decir, zonas de rectificación y agotamiento. La columna A se alimenta cerca de su parte central con el flujo de alimentación constante de concentración definida. Supongamos que la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. La acción de la columna no depende de la suposición, y más adelante se considerarán otras condiciones de la alimentación. El plato en la que se introduce la alimentación recibe el nombre de plato de alimentación, obviamente. Todos los platos que se encuentran por encima del plato de alimentación constituyen la sección, es decir, toda la zona de rectificación, mientras que todos los platos por debajo de la alimentación, incluyendo también el plato de alimentación, constituyen la zona de agotamiento. La alimentación desciende por la sección de agotamiento hacia el fondo de la columna, donde se mantiene un nivel definido del líquido. El líquido fluye por gravedad hasta el hervidor B, que es un vaporizador calentado con vapor de agua que genera vapor y lo devuelve hacia el fondo de la columna. El vapor asciende por toda la columna. En el extremo del intercambiador de calor hay un vertedero. El producto residual se retira desde la masa del líquido. En el lado de la corriente desciende el vertedero y circula a través del enfriador G. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, soy Jeffrey Cicleto Martínez y voy a estar hablando acerca del requerimiento de calefacción y enfriamiento. Según la pérdida de calor en una gran columna aislada es relativamente pequeña, de forma que la columna misma es esencialmente adiabática. Los efectos térmicos de toda unidad están restringidos en el condensador y el hervidor. Si el calor latente molar promedio y la variación total de calor sensible en la corriente del líquido es pequeña, el calor comunicado en el hervidor QR es la velocidad de variación por el calor latente molar promedio, ya sea en watt o en BTU por hora. Cuando la alimentación es un líquido a la temperatura de burbuja,
Q es igual a 1. El calor suministrado en el hervidor es aproximadamente igual al removido en el condensador, pero esto no se cumple para otros valores de Q. Esto lo podemos ver en el balance de entalpía en la página 728. Si como medio de calentamiento se utiliza vapor de agua saturado, la cantidad de este que se requiere en el hervidor es el consumo de vapor de agua, que sería igual a la velocidad de vapor generado por el hervidor por el calor latente molar de la mezcla entre el calor latente de vapor de agua. Y si se utiliza agua como medio de enfriamiento en el condensador y en el condensado no es súper enfriado. El requerimiento de agua de enfriamiento, esta es donde el consumo de agua sería igual a la diferencia de temperatura, o sea, al aumento de temperatura del agua de enfriamiento. El número el número mínimo de platos, puesto que la pendiente de la línea de rectificación es RD sobre RD más 1. La pendiente aumenta con la relación de reflujo hasta que cuando RD es infinito, B es igual a L y la pendiente es igual a 1. La línea de operación coincide con el diagonal. Esta condición recibe el nombre de reflujo total. Para el reflujo total el número de platos es mínimo, pero tanto la velocidad de alimentación como los productos de destilado y residual son cero. En el reflujo total se representa un caso limitante en la operación de columna de fraccionamiento. El número mínimo de platos que se requiere para una separación dada se encuentran construyendo escalones en un diagrama XY entre la composición XD y XB, utilizando las líneas de 45 grados como línea de operación para ambas secciones de columna. Puesto que no hay una alimentación en la columna cuando opera el reflujo total, no existe discontinuidad entre las secciones superior e inferior. Para el caso especial de la mezcla ideal, se dispone de un método sencillo, que para calcular los valores de N mínimo a partir de las concentraciones extremas XB y XD, estos se basan en la volatilidad relativa de los dos componentes que se define en función de la concentración de equilibrio. En la ecuación 21.37 se puede visualizar una fórmula útil de la ecuación para encontrar Y a partir de XE, que es la ecuación 21.38, que es una mezcla ideal y sigue la ley de Raoult, y la volatilidad relativa es la relación entre las presiones de vapor. Y por lo tanto se puede visualizar en la figura 21.39 que la relación P' sobre Pb' no varía mucho para los intervalos de temperatura que se encuentran en una columna típica, de forma que la volatilidad relativa se toma como constante en la deducción que se hace a continuación, que dice que para un sistema binario, ahí se muestra la ecuación, se sustituyen por la siguiente ecuación, de forma que para el plato n más 1, la ecuación 21.37 se escribiría así como se muestra en la figura en la ecuación 21.40. Puesto que para el reflujo total D igual 0, ahí se muestra la ecuación que según la ecuación 21.16, puesto que la línea de operación es de 45 grados, esto lleva a la ecuación 21.41. En la parte superior de la columna, si se utiliza el condensado total, Y1 es igual a XD, de forma que la ecuación 21.40 se transforma en otra ecuación, que esa sería la ecuación 21.42. Y escribiendo la ecuación 21.41 para su sucesión de n platos, o sea, el número de platos, se obtiene la ecuación
21.43. Si la ecuación 21.43 y todas las ecuaciones del conjunto de las ecuaciones se multiplican entre sí al tiempo que se eliminan los términos intermedios, entonces esta quedaría como la ecuación 21.44. El reflujo mínimo. Para un reflujo inferior al total, el número de platos que se requieren para una separación dada es mayor que para el reflujo total y aumenta de forma continua a medida que disminuye la relación del reflujo. A medida que la relación disminuye, el número de platos se hace muy grande y para el valor mínimo definido, llamado relación de reflujo mínimo, el número de platos se hace infinito. Todas las columnas reales que producen una cantidad finita de los productos deseados de destilado y de residuo han de operar con una relación de reflujo comprendida entre el valor mínimo para que el número de platos es finito, o sea, es infinito, y una relación de reflujo infinito para cuando el número de platos es mínimo. Si la D es la relación de reflujo de operación y la L sobre D mínima es la relación de reflujo mínimo. Entonces lo podemos visualizar en la ecuación 21.46, que la relación de reflujo mínimo se obtiene siguiendo el desplazamiento de la línea de operación a medida que se va reduciendo el reflujo. En la figura 21.17, ambas líneas coinciden con la diagonal para el reflujo total en una operación real y las líneas se representan en líneas de operaciones típicas. A medida que se va reduciendo el reflujo, la intersección de las líneas de operación se va desplazando a lo largo de la línea de alimentación. La curva de equilibrio, el área del diagrama disponible para el trazado de los escalones se estrecha y el número de escalones aumenta. Cuando una o las dos líneas de operación tocan la curva de equilibrio, el escalón o pasos necesarios para atravesar el punto de contacto se hace infinito. La relación de reflujo corresponde a esta situación. Es por definición que la relación de reflujo es mínima. Para el tipo normal de curvas de equilibrio, que es cóncava hacia abajo en toda su longitud, el punto de contacto para el reflujo mínimo de las líneas de operación y de equilibrio se produce en la intersección de la línea de la alimentación con la curva de equilibrio, tal como se muestra mediante las líneas AD y DB en la figura 21.7. Una disminución posterior del reflujo lleva a la intersección de las líneas de operación fuera de la curva de equilibrio, tal como se observa en las líneas AS y CB. Por consiguiente, con un número infinito de platos no es posible atravesar el punto G y la relación de reflujo para la condición es inferior al valor mínimo. La pendiente de las líneas de operación AD de la figura 21.17 es tal que la línea pasa a través de los puntos X' y Y XD y XD, donde X' y Y' son las coordenadas de la intersección de la línea de alimentación con la curva de equilibrio. Sea la relación mínima del reflujo, o sea, RDM, se puede visualizar en la figura 21.17. Ahí podemos ver la relación entre los siguientes puntos. Entonces tenemos también la zona invariante, que para la relación de un reflujo mínimo se forma un ángulo agudo con la intersección de una línea de operación y la curva de equilibrio, tal como se señala en la figura 21.18, o que este vendría siendo un punto de tangencial
En cada ángulo se puede trazar un número infinito de escalones que corresponde a un número infinito de platos ideales, en lo que no hay variaciones de concentración del líquido ni del vapor a pesar de un plato a otro, de forma que se puede visualizar la ecuación que para describir esta serie infinita de platos se utiliza el término de zona variante. También se puede utilizar el punto de concentración o de acercamiento, que es el más descriptivo. Ahí podemos visualizar la figura 21.18, que en la figura 21.17 se aprecia con una curva de equilibrio normal la intersección de la línea Q con la curva de equilibrio. Y para la relación de reflujo mínimo, las concentraciones del líquido y el vapor en el plato de alimentación, y con un número infinito de platos a ambos lados de dicho plato, se forma así una zona invariante en el fondo de la zona de rectificación y otra en la cima de la sección de agotamiento. Las dos zonas se difieren solo en que en una de ellas la relación del líquido de vapor es L sobre D, mientras que en la otra es L' sobre B. La relación óptima de reflujo nos dice que al aumentar la relación de reflujo desde el valor mínimo, el número de platos disminuye rápidamente al principio y después de cada vez más lento, hasta que para el reflujo total el número de platos es mínimo. Veremos después que en el área de la sección transversal de la columna es en general aproximadamente proporcional a la velocidad de reflujo de vapor. A medida que se incrementa la relación de reflujo, aumenta tanto B como L. Para una producción dada y se alcanza un punto en el que el aumento del diámetro de la columna es más rápido que la disminución del número de platos, el costo de la unidad es aproximadamente proporcional al área total de los platos, o bien al producto del número de platos por el área de la sección transversal de la columna. De forma, los costos de adquisición para la columna disminuyen primero y aumentan después con la relación de reflujo. Los costos de adquisición en el equipo de transversal, o sea, en el equipo de transferencia de calor, el hervidor y el condensador aumenta regularmente con la relación de reflujo. La curva en la figura 21.19 muestra el total de costo de adquisición anuales, los cuales caen abruptamente primero y luego continúan de una manera asintótica a una profundidad mínima. También son importantes los costos de calentamiento y enfriamiento señalados por la curva 1, que aumenta el lineamiento con la relación de reflujo. En la relación óptima de reflujo, el costo del vapor es alrededor de 2/3 del costo total anual. Esto es a la suma de los costos de adquisición y los de calentamiento y enfriamiento. Los productos prácticamente puros, cuando el producto residual o el destilado son prácticamente puros, no es posible utilizar un solo diagrama para cubrir todo el intervalo de concentración, puesto que los escalones cerca de x igual 0 y x igual 1 son muy pequeños. Es recomendable preparar el diagrama auxiliares para los extremos del intervalo de construcción a gran escala, de forma que los escalones individuales sean suficientemente grandes para sus trazados. Otro método para el tratamiento de productos prácticamente puros se basa en el principio de la ley de Raoult. Se aplica con el componente mayor y la ley de Henry al componente menor, que en cada extremo de la curva de equilibrio. Por lo tanto, en estas regiones las líneas de operación y equilibrio son rectas. El balance de entalpía, que las variaciones reales en la concentración B y L en una columna de destilación dependen de la entalpía de la mezcla del líquido y del vapor. Las limitaciones impuestas por asumir un sobreflujo molar constante se pueden eliminar por medio de los balances de entalpía. Ahí se puede visualizar en la figura .21 el diagrama de entalpía de concentración para el benceno y el tolueno a una atmósfera.
usados conjuntamente con los balances de materia y los equilibrios de fase. Los datos de la entalpía pueden estar disponibles a partir de un diagrama de entalpía-concentración, tal como se muestra en esta figura, o del banco de los datos de las propiedades termodinámicas que se usan en un programa de computación. Aunque la mayoría de las columnas de destilación se diseñan usando computadoras, las ecuaciones básicas del balance de entalpía se dan aquí. Los valores de la entalpía de la figura 21.21 son para mezclas líquidas a la temperatura de burbuja y para mezclas de vapor a la temperatura de rocío. Ambas a 1.0, o sea, a 1.0 atmósfera. Por lo tanto, cada punto de la línea corresponde a una temperatura diferente, comprendida entre 110.6 a 80 Celsius. Pero la temperatura para X es igual a 0.5. No es la misma que para Y 0.5, tal como se puede apreciar por la diferencia entre los puntos de la burbuja y el rocío. Los balances de entalpía en la sección de rectificación y agotamiento se pueden visualizar en la siguiente ecuación, que es la 21.49, que el balance es para las secciones comprendidas dentro de la superficie de control. Ahí la podemos visualizar. Una forma alternativa se obtiene eliminando QC por medio de la relación y se obtendría la figura 21.50 y 21.51. Ahí tenemos esas dos ecuaciones, que podría también reducirse aplicando el balance en la parte superior de la columna sin incluir al condensador. También teniendo en cuenta que se supone que el reflujo ha de estar a la misma temperatura que el producto destilado, de forma que HR es igual a HD, o sea, la entalpía de R sería igual a la entalpía de D. Al utilizar la ecuación 21.51 se conocen los términos que se muestran BA, HI y A y RHD, mientras que YN es más 1 y LD deben determinarse si se elige un valor de XN. Se obtienen la entalpía en X a partir de un diagrama de entalpía de concentración, o bien se calculan a partir del calor específico promedio y el punto de burbuja. Gracias. Saludos, mi nombre es Adrián Mercedes. Voy a hablarle de lo que son las alimentaciones múltiples y extracción por destilación de corrientes laterales. En algunas ocasiones, una columna es alimentada con dos o incluso más corrientes que ingresan a la columna por diferentes platos. En la figura 21-23A se ilustra el diagrama XY para una columna con dos alimentaciones de líquido representada por lo que es F1 y F2. La línea de operación superior, por encima de donde ingresa F1, no se afecta. Por otro lado, la línea media tiene una pendiente mayor a la de la línea superior, a causa del líquido aumentado a partir de F1. También tenemos que la línea para la sección más baja es donde la cantidad del líquido es mayor y tiene mayor pendiente. Este tipo de diagrama se puede construir ya sea a mano, a través de los cálculos, o por un programa de computadora a partir de las cantidades relativas de líquido y vapor en cada sección de la columna. Los platos se colocan de forma usual. También podemos agregar que procedimientos similares se utilizan cuando una corriente lateral se extrae por destilación por debajo de la parte superior de la columna, y la extracción por destilación reduce la cantidad de líquido que pasa por la sección de abajo. Así que la pendiente de línea de operación en esta región es menor que en la sección más alta. Esto se ilustra en la figura 21-23B, como sucedió antes. La pendiente de la línea de operación es equivalente a la relación de líquido-vapor, o sea, L sobre B, en cualquier parte de la columna. También voy a hablar de lo que es una operación normal de un plato perforado. Un plato perforado está diseñado para poner en íntimo contacto una corriente ascendente de vapor con una corriente descendiente de líquido.
El líquido fluye a través del plato y pasa sobre un vertedero hacia un tubo de descenso que conduce al plato inferior. Por lo tanto, en cada plato hay un modelo de flujo cruzado en vez de flujo en contracorriente. Pero la columna en su conjunto todavía puede considerarse que opera con flujo en contracorriente del líquido y del vapor. El hecho de que exista un flujo cruzado del líquido sobre el plato es importante al analizar el comportamiento hidráulico de la columna y al predecir la eficiencia de los platos. En la figura 21-23 muestra un plato de una columna de platos perforados en operación normal. Los conductos de descenso son las regiones en forma de segmento comprendidos entre la pared curva de la columna y la cuerda recta del vertedero. Cada conducto de descenso ocupa generalmente de 10% a 15% de la columna de la sección transversal, dejando de 70 a 80% del área de la columna para burbujeo y contacto. En columnas pequeñas, el producto de descenso puede ser un tubo soldado al plato que se proyecta hacia arriba del plato para formar un vertedero circular. En columnas muy grandes es común disponer de conductos adicionales de descenso en la mitad de los platos con el fin de disminuir el recorrido de flujo de líquido. También en algunos casos se instala lo que es un vertedero a la entrada del plato, tal como se ilustra en la figura 21-24, con el fin de mejorar la distribución del líquido y evitar las burbujas de vapor procedentes de la entrada al conducto de descenso. También voy a hablar de lo que es la caída de presión de vapor. El flujo de vapor a través de orificios y del líquido que circula sobre el plato requiere una diferencia de presión. La caída de presión a través de un plato es por lo general de 50 a 70 milímetros de agua y la caída de presión a través de la columna de 40 platos es por tanto de 2 a 3 metros de agua. La presión necesaria se desarrolla de manera automática en el hervidor, que genera vapor a una presión suficiente para vencer la caída de presión en la columna y en el condensador. La caída total de presión se calcula para determinar la presión, obviamente, y valga la redundancia, y la temperatura en el hervidor. Y la caída de presión por plato debe de comprobarse con el fin de asegurarse que el plato opere correctamente, ya sea sin goteo y sin ningún tipo de inundación. La caída de presión a través de un plato puede dividirse en dos partes: la pérdida por fricción en los orificios y la caída de presión debido al líquido existente, o sea, retención de líquidos, sobre el plato. La caída de presión por lo general se expresa como una carga equivalente en milímetros o pulgada de líquido. Para encontrar dicha caída se puede visualizar la ecuación 21.63. También voy a hablarle de lo que son los límites de operación para platos perforados. Para velocidades bajas de vapor, la caída de presión no es suficientemente grande para evitar que el líquido descienda a través de algunas perforaciones. Esta condición recibe el nombre de goteo y es más posible o probable que ocurra si hay un ligero gradiente en la cabeza del líquido a través del plato. Con un gradiente de este tipo, el vapor tiende a fluir a través de la región donde hay menos líquido y por tanto menos resistencia al flujo, mientras que el líquido fluye por el espacio donde la profundidad es mayor. El goteo disminuye la eficiencia del plato, ya que algo de líquido pasa por el plato siguiente sin hacer contacto con el vapor. Para culminar, tenemos que el límite inferior de operación podría ampliarse utilizando perforaciones más pequeñas o una menor fracción de área abierta. Para estos cambios aumentan la caída de presión y reducen la velocidad máxima de flujo. Un plato perforado por lo general opera en un intervalo de velocidades de flujo comprendido entre 3 y 4 veces los puntos correspondientes al goteo y la inundación. Si se desea un intervalo mayor, conviene utilizar otros tipos de platos, tales como los de válvula. Hasta aquí mi participación.